Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy titulada Escribimos y difundimos una infografía perteneciente al área de comunicación. Durante estas 2 semanas has venido participando de diferentes actividades que te han permitido investigar mediante fuentes orales y escritas sobre la variedad de plantas que se cultivan en tu comunidad y región, cómo son, de qué se alimentan, los beneficios que nos brindan, etc. Lo cual te ha permitido reflexionar sobre la importancia de las plantas en la conservación del ecosistema. Hoy tendrás la oportunidad de escribir y compartir una infografía. Para ello, revisarás tu portafolio y organizarás la información que, día a día, has ido seleccionando como producto de tu participación en las actividades de estas 2 semanas. Por lo tanto, la meta de la clase del día de hoy será escribir una infografía para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región. Luego, compartirla con tus familiares, compañeras y compañeros, maestra o maestro. Empecemos. Antes de iniciar la planificación de tu infografía, ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades de estas 2 semanas. En primer lugar, necesitas identificar información importante que te permitirá escribir el contenido de tu infografía. Para ello, vamos a recordar el siguiente texto que leímos el día 2 de la semana pasada. Y vamos a ubicar las partes de la infografía y registrar sus nombres. Ahora, vamos a recordar las partes que tiene una infografía. En primer lugar, toda infografía debe tener un título o titular que exprese el tema del que trata la infografía. Generalmente es grande y vistoso. Luego encontramos al texto, que proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. Seguidamente tenemos al cuerpo, quien contiene información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas, etc. También se consideran a las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas. A continuación tenemos la fuente, que indica de dónde se ha obtenido toda esta información. Y finalmente el crédito. En este caso, la infografía es parte del cuaderno de trabajo de comunicación 4 del Minedo. Ahora que ya estás lista o listo, tenga a la mano tu portafolio y observa atentamente los trabajos que elaboraste durante estas 2 semanas. Selecciona la información de una planta de tu comunidad que haya llamado tu atención y que te gustaría compartirla en un texto escrito. Para ello vas a escribir tu propósito. ¿Para qué vas a escribir esta infografía? El día de hoy voy a escribir una infografía para brindar información sobre una planta de mi comunidad o región y luego compartirla con mi familia, compañeros y maestra. Ahora iniciamos en primer lugar con la planificación de la infografía. Primera pregunta, ¿quiénes leerán la infografía? Mis familiares, mi profesora y mis compañeros. Y segunda pregunta, ¿qué información necesitas para escribir la infografía? Recordemos que el objetivo del día de hoy es que la infografía sea sobre una planta. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esa planta? Quizá el origen, sus tipos, sus beneficios y preparación. Ahora, antes de elaborar nuestra infografía, vamos a dialogar sobre cómo organizar nuestras ideas. En primer lugar, te pregunto, ¿qué planta llamó tu atención para la infografía? Mencióname cuál es la planta elegida. Ahora, ¿qué información brindarás sobre esta planta?
Ya hemos mencionado hace un momento que la información puede ser 1. El origen, 2. Los beneficios, 3. Los tipos y 4. La preparación de la planta que has escogido. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la imagen central? ¿Qué otras imágenes lo acompañarán? Recuerda que no es necesario que pegues aquí la imagen, sino es un diálogo. Piensa, ¿cuál va a ser tu imagen central? ¿Y qué otras imágenes tú tendrás que colocar para que sean imágenes que acompañen a la imagen central? Siguiente pregunta. ¿Qué título le pondrás? Piensa en qué titular puedes utilizar para llamar la atención del lector. Y finalmente, ¿cómo organizarás la información? En este caso, puedes organizarlo de acuerdo a los puntos que has escogido sobre la planta. Quizá en la parte superior puedes poner el origen, a la derecha los tipos, en la parte inferior los beneficios y finalmente la preparación. Esa es una idea. ¿Tú cómo piensas organizar tu infografía? Recuerda, la infografía tiene por finalidad informar sobre un tema de manera resumida. La información parte de la imagen central, es por ello que es muy importante pensar en esta parte de la organización qué imagen vas a colocar. Es muy visual porque tiene imágenes, gráficos, esquemas y formas de letras variadas. También es muy colorida, recuerda eso, una infografía tiene que llamar la atención de la persona que va a leer, debe ser vistosa y colorida. Continuamos. Inicia la escritura del primer borrador de la infografía, organiza la información y las imágenes para dar a conocer datos importantes sobre la planta de tu comunidad o región que más llamó tu atención. ¿Qué podemos escribir en esta infografía? Pues quizá el origen de la planta que has escogido, sus tipos, sus beneficios, su preparación, sus características, cómo se cultiva, etc. La información que tú vas a colocar en tu infografía va a depender de la elección que tú hagas para ella. Entonces, recordemos que en comunicación tenemos que pasar por varias etapas para llegar al producto final. Ahorita estamos en la etapa de la escritura del primer borrador y la vas a resolver en esta ficha. Aquí vas a colocar el título o titular de qué será tu infografía. Luego, en donde dice imagen central, no necesariamente tienes que colocar la imagen principal. Quizá puedas escribirme, voy a colocar la imagen de... y de esa manera yo me hago una idea sobre qué imagen vas a tener en la versión final. Bueno, en esta primera parte dice, información breve relacionada con el tema. Una orientación que yo pueda darte es que quizá aquí debas poner el origen de la planta o en todo caso cómo se cultiva esa planta en tu región. Aquí también dice, información breve relacionada con el tema. Quizá aquí puedas poner los beneficios que tiene esa planta para los seres humanos. Siguiente, gráficos o imágenes relacionadas con el tema. En esta parte podrías escribir sobre cómo se puede preparar esta planta para ser consumida por los seres humanos. Y podrías hacer como pasos, paso 1, paso 2, paso 3 y pegar una imagen o dibujar cada uno de los pasos. Y donde dice información breve relacionada con el tema, podrías colocar los tipos o variedades que hay de esa planta o quizá las características que tiene. Y finalmente el crédito o autor de la infografía. Aquí recuerda, vas a escribir tu nombre como autora o autor del diseño y elaboración de la infografía. Luego de que has elaborado tu primer borrador, vas a revisar lo que has hecho. ¿Y qué criterios vas a tener para revisarlo? Los siguientes. 1. ¿El título o titular es breve y expresa el contenido de la infografía? ¿Sí o no? 2. ¿La imagen central guarda relación con la información de la infografía? ¿Sí o no? 3. ¿La información es breve
precisa y se relaciona con el tema. 4. Hay ideas importantes que complementan el tema. 5. La presentación de la información es ordenada y agradable a la vista. 6. Utilicé diferentes tamaños y tipos de letra que diferencian la información. Y finalmente 7. ¿Cumpliste con el uso correcto de mayúsculas, tildes y signos de puntuación? Recuerda que esta revisión del primer borrador o primera versión del texto está relacionado a la meta de nuestro aprendizaje del día de hoy. ¿Y cuál era esa meta? Escribir una infografía para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región. Toda esta evaluación está relacionada a cumplir esa meta, así que debes hacerlo con mucha honestidad. Siguiente paso, versión final y la más importante de la clase del día de hoy. Vas a reescribir, es decir, volver a escribir y mejorar la infografía. Recordemos que ya hemos pasado por la etapa de la revisión de la infografía. Entonces, en esta etapa no podemos volver a cometer los errores que cometimos quizá en la primera versión. Una vez que has corregido esos errores, puedes hacer la versión final de tu infografía, que es el producto final de la clase de hoy. En un papelógrafo vas a escribir esta versión final y vas a incluir los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Para ello, vas a dibujar o pegar imágenes o fotografías que acompañen tu infografía para que se vea muy vistosa. ¿Por qué es importante esta parte? Porque es la que vamos a considerar para la evaluación. En esta parte yo voy a responder si tú elaboraste el papelógrafo de tu infografía. Y para ello voy a colocar si lo hiciste o no lo hiciste. Recuerda que todo es posible y tú puedes hacerlo. Finalmente, a exponer y compartir la infografía. Vas a reunirte con un familiar y compartir el propósito de tu infografía. Luego, ubícala a la vista de ellos e inicia la exposición de tu infografía. Pide que te ayuden a grabar tu presentación. Finalmente, compartirás tu infografía por los medios que tengan a su alcance, quizá fotos, WhatsApp, videos, etc. Esta otra parte también es muy importante. Una vez que has elaborado tu infografía en tu papelógrafo, vas a explicarlo de forma breve y resumida sobre la información que está brindando tu infografía. De esa manera, tus familiares conocerán más sobre la planta que tú has escogido y yo también. Esta parte también es muy importante porque en él voy a evaluar si llegaste a grabar la exposición de tu infografía para compartirla conmigo. Y colocaré si lo hiciste o no lo hiciste. Nuevamente, te repito, todo es posible y con tu esfuerzo sé que lo vas a lograr. Confío en ti. Ahora, autoevalúa tus aprendizajes. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en las actividades durante estas 2 semanas sobre la conservación de la biodiversidad. Escribe 3 aspectos relacionados con las plantas que más llamaron tu atención. Es decir, de todas estas 2 semanas, ¿qué clases te gustaron más relacionado a las plantas? Y quizá puedas escribir con tus propias palabras qué es lo que más te ha gustado aprender, o en todo caso escribir los títulos de las clases que más te gustaron. Lee atentamente y completa según corresponda. Al leer la infografía, 1. Redacté el propósito de mi escritura, ¿lo logré o necesito ayuda? 2. Organicé mis ideas en relación con los beneficios que nos brindan las plantas. 3. Mientras escribía, tenía muy claro a quién iba dirigida mi infografía. 4. Usé la información que recogí durante estas 2 semanas. 5. Evité salirme del tema. Y 6. Revisé y mejoré mi infografía usando los criterios recomendados. Esta última parte vas a ser muy honesto. Cuando te dicen que revisaste y mejoraste,
quiere decir que hiciste tanto la primera versión, que es el borrador, así como también tu papelógrafo, que es la versión final. Muy bien, niños, terminamos la clase del día de hoy. Espero que te vaya muy bien. Sé que lo harás de forma excelente. Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda que luego de terminar tus actividades, debes enviar un audio mencionando brevemente qué es lo que has aprendido en la clase del día de hoy. También puedes comentarme qué es lo que más te ha gustado aprender. Tú puedes. Muy bien, niños y niñas. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Me despido agradeciéndote por la atención que estoy segura has tenido a lo largo del video. Espero que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta pronto.